Parte también de estos elementos tenemos el maravilloso elemento que es el thumbnail, que es el diseño gráfico. Esta es una representación autodescriptiva y muy literal de los productos finales de nuestras esculturas, pinturas, y estas son hechas en miniatura. A su par, también unos años más adelante tenemos lo que es el storyboard, que es parecido al thumbnail, nomás que este tiene más un efecto acumulativo de los elementos que tiene el thumbnail. Es como una parte evolutiva del thumbnail. También tenemos a los artesanos, que fueron un gran elemento en nuestra historia, en nuestra cultura y básicamente en las actividades que tenemos diarias en nuestro mundo actual. Los oficios que tenían desde un inicio, que era la alfarería, coser, los mismos trueques, todo eso al principio surgían como una necesidad de las personas para obtener dinero, pues para vivir y obtener su propia comida, que después evolucionaron a ser hobbies de la gente los quería hacer como diversión de su tiempo, parte de su tiempo recreativo, y pues fue algo que se quedó básicamente para la historia de aquí hasta que nos muramos y las siguientes generaciones. El diseño industrial también fue algo muy padre, porque de algo que creabas solamente en tu mente lo pasabas a crear y a recrear pues una producción en serie. Asimismo tenemos la fotografía y sus elementos, por ejemplo las sombras, el ángulo que te estés tomando, que también partió de ser pues al revés que los oficios, partió de ser algo con lo que jugabas, como un simple juguete, a ser de verdad un trabajo y lo que las clases medias necesitaban, y se convirtió en una necesidad. Asimismo tenía la característica que en otras artes visuales no tenían, que era la credibilidad. Así también tenemos el cine. El triunfo mecánico de Lumière fue todo un éxito, y asimismo los experimentos terminados de Thomas Edison pues dieron sus frutos, hasta la fecha los han dado. Y lo que recalca el cine y sus pues básicamente todos sus elementos se resume a el movimiento. El movimiento fue lo que impactó y lo que hizo una explosión en la cabeza de todas las personas que lo lograron admirar en su tiempo. Asimismo tenemos la televisión. Tefe en griego es distante, era como ver imágenes en una pantalla básicamente a distancia, y no tenía que ser en tiempo real. Y pues básicamente la televisión es una combinación de imágenes con ondas de radio, lo cual fue tanto de elementos sonoros como de elementos visuales, una combinación preciosa que hasta la fecha ha dado frutos. La alfabeticidad visual es algo muy importante en estos capítulos, ya que es una promesa de comprensión culta. Los mismos elementos pues que se convirtieron básicamente en el impacto de la historia y parte de la revolución industrial más grande que hemos tenido pues a lo largo de todos estos años. Lo que tiene de diferencia esta a otras comprensiones es que es un lenguaje no análogo, lo cual lo hace pues básicamente destacado entre otros elementos. Y finalmente tenemos lo que es la inteligencia visual. La inteligencia visual es aquella que ensancha el espíritu creativo, que te promueve, no sé, por ejemplo tenemos un par de uvas, ¿no? Vemos que es uvas normales de plástico, por cierto, pero podemos ver que tiene manchas más oscuras, sombras, el sombreado de las hojas, la posición, cómo lo percibes, a qué distancia. Todos esos elementos es lo que hacen importante la inteligencia visual, y pues asimismo es una propuesta futura de enriquecimiento humano. El arte nouveau es una corriente artística que busca modernizar el arte, siendo un estilo victoriano. En todos los diseños son típicamente grandiosos, que cuenta con una decoración superficial, inacabable y aparentemente es gobernado por el aforismo. Y su unión más deseable entre dos puntos es la curva. Y el arte nouveau es abarcada en los campos de la pintura, de la escultura, literatura, decoración, fotografía y en el diseño de joyas. El barroco. El barroco es una dominación general y a menudo inadecuada que agrupa manifestaciones vastas y muy diversas de la expresión creativa a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Y esta trata una metodología de diseño ligada a las consideraciones económicas y a la regla de la utilidad. Sus obras más populares son Willow Cesare, que el autor es Georg Friedrich Händel, Las cuatro estaciones, el autor es Antonio Vivaldi, Los horrores de la guerra, que el autor es Pedro Pablo Rubens,
Otra de las obras es Carranza y la carnicería Christchurch. Y por último, Toccata y fuga en re menor, que el artista Johann Sebastian Bach. La inteligencia visual incrementa la capacidad del espíritu creativo y en caso de que los datos estuvieran bien estructurados, esto también podría facilitar el nivel de retención. La escultura. Para realizar una estructura debe estar construida por materiales sólidos y debe estar en 3 dimensiones. La arquitectura comparte con la escultura su carácter dimensional, pero en este caso la arquitectura, su dimensión es crear un espacio cuya finalidad es proteger al hombre de las inclemencias de su entorno. La pintura. Cuando utilizamos la palabra bellas artes, normalmente la relacionamos con la pintura. La pintura de caballetes, cuyos orígenes están en los altares móviles y en las decoraciones religiosas, adquirió la forma que hoy conocemos y de esa manera adquirió una identidad propia. La revolución industrial hizo un cambio dinámico en todas las cosas hechas a máquina en el artesano y el artista. En la ilustración, el pintor experto en el caballete servía frecuentemente como ilustrador o visualizador en la industria gráfica, mientras ésta fue incapaz de reproducir e imprimir fotografías. Solamente los libros, revistas y publicidad siguen dependiendo considerablemente del ilustrador. El ilustrador tiene que alcanzar los mismos niveles de calidad que el pintor, sin embargo, debe ser ágil y veloz en su labor. La industrialización y la producción en serie para el diseño gráfico empezaron a mediados del siglo XV con la invención del tipo móvil. Este progreso viene siendo marcado por la impresión de la Biblia de Gutenberg. El diseñador gráfico que hoy en día conocemos no aparece hasta sino la verdadera revolución industrial del siglo XIX. El artista comercial interpretaba sus encargos de una forma ignorante a la producción mecánica y es por esto que le dejaba al impresor una tarea difícil que era adaptar la obra de arte a una forma impresa. Bueno, otra cosa de la que habla el libro es de los artesanos, quienes se han convertido en pequeños artistas cuyos trabajos se coleccionan como las pinturas, ya sea un trabajo de alfarería, tejidos, trabajos en metal o en madera. Su trabajo se ha ido convirtiendo cada vez más atractivo. Pero por el otro lado tenemos la que vendría siendo el diseño industrial, que desde cierto punto se ha convertido en el nuevo artesano, provocando que la palabra diseño ahora tenga un significado diferente: la adaptación de un producto a la producción en serie. Después nos hablan un poco de la fotografía, de cómo esta ha evolucionado y pasó de ser un juguete a una necesidad, y cómo domina varios elementos visuales como el tono, el color, el contorno, textura y escala. Además de todo esto, cuenta con algo que no tiene ningún otro arte visual, que es la credibilidad. Con esto nace el cine, fotografías que registran el movimiento. Cuando el movimiento se suma a las características de la fotografía, se obtiene una experiencia muy cercana a la realidad. La realización de imágenes y las ondas de radio se combinan para crear el medio moderno más innovador y poderoso, dando origen a la televisión. El cine está pensado para que sus figuras sean de tamaño mayor que el natural, mientras que en televisión ocurre exactamente lo contrario. Y ya por último, para finalizar, nos menciona un poco sobre la alfabetividad visual. ¿Pero qué es esto? Más que ver es comprender y compartir el significado a cierto nivel de universalidad previsible. Esta, aparte de suministrar un cuerpo de información y experiencia compartida, conlleva una promesa de comprensión cuota de esta información y esa experiencia. Algo muy importante que hay que recalcar es que es completamente análogo al lenguaje. El lenguaje es un medio de expresión y de comunicación que es muy diferente a la alfabetividad visual. La inteligencia visual incrementa el efecto de la inteligencia humana, alimentando la creatividad, haciéndola así una promesa de enriquecimiento humano para el futuro.